Si somos prosperados por Él, también somos responsables de todo lo que Él nos da. Y debemos de tomar esa responsabilidad de una manera sobria. Ese es el carácter, la naturaleza. Yo pienso que así como Instagram tiene sus filtros para las fotos, los videos, correcto, ese tipo de filtros también nosotros debemos colocarlos en nuestra vida para ver cómo es nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro carácter y cómo manejamos las finanzas. Yo pienso que también nace mucho del corazón de la persona. Si tu corazón está en el lugar incorrecto, ese porcentaje del que hablas, que es entre comillas el propio que tú manejas, lo vas a estar usando para satisfacer esos deseos de tu corazón. Si en tu corazón está el querer aparentar, el querer comparar algo para mostrárselo a los otros, tus finanzas se van a ir por un lado que no es. Tenemos 1000 historias que hemos escuchado, que hemos vivido de personas que realmente se han aprovechado y han utilizado mal los recursos que por gracia de Dios le han permitido administrar. Y por eso es que es tan necesario que nosotros podamos crear conciencia con respecto a esto. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Gracias por estar de nuevo aquí en nuestro podcast de finanzas. Tengo 2 invitados excepcionales. Él es Agustín Ramírez y David Ballesteros. Dios les bendiga. Bienvenidos. Muchas gracias, Paz, por la invitación. Un privilegio estar aquí para compartir un poquito y bueno, para charlar acerca de un tema tan interesante como las finanzas. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Pastor. De verdad que astucia es una palabra muy interesante para conversar y cómo la podemos enfocar a las finanzas del reino. Sí, creo que vamos a rematar con la palabra astucia, pero para poder rematar como corresponde de una manera donde podamos edificar a toda nuestra audiencia, necesitamos establecer una base. Y la base que yo deseo establecer este día es la base de la palabra sobriedad. Creo que es una palabra que está un poco olvidada de las escrituras, pero tiene que ver directamente con nuestra vida y con la manera como nosotros nos manejamos y cómo administramos, porque estamos hablando también en términos de finanzas. Y sabemos que Dios quiere que nosotros seamos sobrios. Sí, yo iba a comentar porque normalmente la sobriedad o la ebriedad la asocian mucho con el alcohol, pero muchas veces el dinero te puede hacer embriagar o el éxito te puede hacer embriagar. Entonces yo pienso que la sobriedad habla no solo del alcohol, sino también cómo debemos ser sobrios con una vida profesional, con una vida de negocios o con el dinero, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Efectivamente, si somos prosperados por Dios, porque entendemos y partimos de ese hecho, la prosperidad viene de Dios. Si somos prosperados por Él, también somos responsables de todo lo que Él nos da. Y debemos de tomar esa responsabilidad de una manera sobria. Ese es el carácter, la naturaleza, como debemos de movernos como hijos de Dios y debemos de ser responsables de esa administración. Muy importante entender quién es nuestra fuente, cuál es la fuente de nuestras riquezas, es Dios. Y somos responsables porque es la única manera en la que el reino de Dios siempre va a estar avanzando y en la que siempre vamos a estar construyendo. Sí, hablando, acerca del tema de la responsabilidad, o sea, la responsabilidad con la administración y la sobriedad van de la mano, y más ahora en una sociedad en la que vivimos que todo está lleno de vanidad, de lujos, o sea, el ritmo de la sociedad hoy en día hace realmente retador para el cristiano tener una vida sobria. Y para los jóvenes. Y para los jóvenes más que todo. Tú que eres un hombre todavía joven, aunque tienes una vida de adulto, obviamente, porque eres un hombre ya casado, eres cabeza de familia, pero pienso que nuestra juventud vive un gran reto y por eso yo quería invitarlos a ustedes, porque en esta sociedad en la que nosotros vivimos, la sobriedad es una cualidad. Sí, efectivamente, y nosotros debemos tener filtros para identificar si estamos siendo de verdad sobrios. Y cuando hablamos de filtro y cómo ahora la juventud está expuesta a tantos ataques de mensajes incorrectos,
Yo pienso que así como Instagram tiene sus filtros para las fotos, los videos, Correcto. ese tipo de filtros también nosotros debemos colocarlos en nuestra vida para ver cómo es nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro carácter y cómo manejamos las finanzas. Me gusta mucho eso. También al inicio tú dijiste o estabas hablando que no solamente la sobriedad tiene que ver con aquella persona en el sentido contrario de la embriaguez, que está bajo los efectos del alcohol. No es solamente tiene que ver con eso. Las riquezas también embriagan, el placer también embriaga. Y definitivamente cuando estamos hablando de sobriedad, Dios nos está hablando de ser moderados, nos está hablando de ser templados, que manejamos el dinero con mesura y que ponemos esos filtros. Me gusta mucho la palabra que tú estás utilizando. ¿Cuáles serían esos filtros? Porque quisiera que fuéramos muy prácticos también, no solamente la gente que nos ha escuchado todas estas semanas, sino que también hay jóvenes que se han unido para este podcast el día de hoy. Pero ¿cuáles son esos filtros para nosotros poder medir si realmente somos sobrios o estamos siendo embriagados? Como ejemplos prácticos. Sí, justamente iba a hablar de ejemplos prácticos para usar como filtros, porque hay unos principios súper básicos que debemos tener siempre en las finanzas. Primeramente, pues debemos siempre entregar nuestros diezmos, entregar nuestras ofrendas y las primicias, pero también debemos tener en el hogar un budget para cuando necesitamos preparar cuánto estamos recibiendo mensualmente, no solo en el salario, tal vez tengamos algún emprendimiento, todo ese dinero extra, debemos saber cuánto tenemos al mes, cuánto gastamos en las cosas básicas de un hogar, que cuando hablo del hogar no solo es la renta de la casa o la luz, también hay que pensar en los alimentos, en el transporte, todo eso. Claro. Son como los gastos mínimos que debemos tener en un presupuesto. Y yo pienso que cuando esos son como las bases y filtros iniciales, si tú no sabes ni cuánto entra en tu cuenta de banco, ni cuánto estás gastando, definitivamente estás embriagado. Y aquí el gran problema o el gran dilema es que cuando también hay tanta abundancia, tú puedes estar cumpliendo con los diezmos, estar cumpliendo con tus ofrendas, estar ahorrando, ¿verdad? Lo que corresponde a un ahorro, pero tú puedes estar embriagado en la utilización de tu otro porcentaje de finanzas. Entonces, ¿cuál es la forma en la que nosotros podemos medirnos? Porque podemos ser responsables con todo, pero estar siendo irresponsables con el porcentaje que, entre comillas, nos pertenece. Y ahí es donde tenemos que realmente ser sensibles a la voz de Dios. Yo pienso que también nace mucho del corazón de la persona. Si tu corazón está en el lugar incorrecto, ese porcentaje del que hablas, que es entre comillas el propio que tú manejas, lo vas a estar usando para satisfacer esos deseos de tu corazón. Si en tu corazón está el querer aparentar, el querer comparar algo para mostrárselo a los otros, tus finanzas se van a ir por un lado que no es, cuando realmente yo pienso que el objetivo de ese restante, claro, está bien que tú te puedas dar tus gustos a ti, tu familia, pero también está ese porcentaje para dar a otros. Yo pienso que el dar a los demás te mantiene en una línea que te permite ser sobrio, porque puedes bendecir a otras personas. Claro. Sí, y yo pienso que en esta sociedad de hoy en día que es de tanta apariencia, sí, la gente puede tender a gastar en exceso sobre lo que tú demuestras a otras personas en la fachada, ¿no? En el Instagram, en el Facebook, en cómo te vistes, en el carro que manejas. Y algo que siempre me ha llamado la atención a mí es sobre legado generacional, ¿no? Entonces, si tú no piensas en qué le vas a dejar a tus hijos, en cómo vas a manejar las finanzas para ellos, cómo le estás enseñando a ellos también, cómo luego pueden manejar las finanzas. Esos son también temas de, como tú dices, no debemos vivir en el gasto del día a día, del hoy, del presente, sino siempre también pensar en el futuro, porque como tú dices, puede ser que en este momento estemos ahorrando lo mínimo, estemos dando todo, cumplimos con el reino de Dios en todo lo que debemos entregar y tal vez hasta seamos bondadosos con las ofrendas. Pero si no estamos pensando en un futuro para nuestras generaciones, también es algo que debemos, como tú dices, administrarlo de manera correcta, ¿no? Qué importante eso. Yo no sé cuál fue su caso, pero sí sé cuál es mi caso, mi historia. Y por lo menos en mi caso personal, nunca mis padres
me hablaron de finanzas. O sea, nunca se sentaron conmigo, me dijeron cuál era la manera de administrar. Obviamente no, mi entorno no era una familia cristiana y tampoco era una familia que manejaba una prosperidad económica. Pero nunca hubo ese tipo de conversaciones de lo que representaba el dinero. O sea, nunca se confrontó ese Dios. Y ahí es donde uno empieza a distorsionar la manera en la que vemos el dinero y, por supuesto, la manera en la que la administramos. Yo quiero compartirles y poner aquí en esta charla Lucas 16, porque Lucas 16 es la parábola más contundente de Jesús con respecto a las finanzas. Por lo menos cuando yo leo la palabra de Dios, considero que esta es una porción muy contundente, porque aquí aparece la historia de un administrador que es infiel y se empieza a relatar su historia y cómo su astucia hacía que él malgastaba el dinero del hombre rico, ¿verdad? Él era infiel, pero también era una persona muy, muy astuta y él estaba administrando los intereses de otra persona para su propio interés y literalmente estaba robando. O sea, eso era lo que estaba haciendo este mayordomo infiel. Él era un disipador de bienes. Absorbía todo, lo destruía, lo malgastaba literalmente. Y disipador significa el que esparce o derrocha. O sea, hay un momento en donde lo que Dios nos da puede caer en ese lugar. O sea, somos tentados a esparcir o a derrochar. Y cuando hay derroche, entonces definitivamente no está operando el Espíritu Santo de Dios, sino que está operando un espíritu contrario al de un buen administrador. Sí, en esta parábola a mí me gustaría resaltar dos puntos que hablan a mi corazón, ¿no? Primero, en el tema de ser un derrochador y disipador de los bienes y ganancias que él manejaba, pues nosotros como hijos de Dios, todo lo que tenemos realmente no es de nosotros, ¿no? Es de nuestro Dios. Y también lo que tú hablabas de cómo en tu caso, en tu familia, no existió esa prosperidad y abundancia, pero pues yo puedo decir que por lo menos en mi caso vi como varios de mis familiares llegaron a un momento donde tuvieron bastante abundancia financiera, pero obviamente no estaban conectados con el Señor y cómo eso hizo que malgastaran toda la riqueza y no hubo ese legado generacional del que hablaba más temprano, ¿no? Pero a la vez también me llama la atención cómo este administrador supo usar sus contactos que tenía como manejaba las finanzas para crear esas relaciones en el mundo que luego le pudieran servir para él cuando estuviera en época de vacas flacas, pudiera él tomar provecho de esa situación para tener contactos, ver cómo podía progresar luego con otra oportunidad de negocio o lo que se presentara en ese momento, ¿no? Entonces creo que también ahí Dios nos está hablando de que a pesar que cuidemos nuestro corazón y lo mantengamos cercano al Señor, siempre vamos a tener relaciones con el mundo y no es que el mundo es como un enemigo, sino que debemos aprender a tener unas relaciones saludables también con otras personas que tal vez no sean cristianas, pero ellos nos pueden ayudar también luego en un futuro para que cuando exista un tiempo que necesitemos mayor prosperidad, pues ellos estén ahí para poder darnos una mano, ¿no? Pongamos un poco más en contexto a nuestra audiencia. Estamos hablando de un momento dramático donde alguien administraba bienes para un hombre rico. El hombre rico se da cuenta que hay una mala administración, va a confrontar la situación y este mayordomo infiel entonces se dice a sí mismo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, salió al descubierto que soy un hombre ventajoso y que estoy aprovechándome de los recursos de otros para ser beneficiado. Entonces, él sabía que el patrón ya no lo iba a considerar para seguir siendo su administrador. Y él dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Yo no puedo hacer trabajos pesados, a mí me da vergüenza pedir limosna. Y se le ocurrió una idea, ¿verdad? Él dijo, ok, voy a solucionarlo de esta manera. Y el hombre rico entonces llama al mayordomo infiel para rendir cuentas. Y
y lo llama por eso, porque él está malgastando sus recursos, él está malgastando todo lo que recibe. Y vemos como él empieza a usar el dinero del hombre rico para hacer sus conexiones y para comprar el favor de las otras personas, bajándoles el interés, bajándole la deuda. Y él dijo, una vez que yo haga esto, las otras personas, cuando ya yo no esté en mi posición, me van a quedar debiendo favores. Y esto puede ser muy común en este tiempo, incluso entre hombres y mujeres de fe, personas que son ventajosas, que sacan ventaja. Tenemos 1000 historias que hemos escuchado, que hemos vivido de personas que realmente se han aprovechado y han utilizado mal los recursos que por gracia de Dios le han permitido administrar. Y por eso es que es tan necesario que nosotros podamos crear conciencia con respecto a esto. Sí. Cuando este hombre se ve atrapado, efectivamente, el mayordomo tenía 3 opciones. Una de sus opciones era cavar. En el mismo versículo en Lucas dice que cavar, pero él era muy perezoso para cavar, porque el cavar era igual a trabajo. La otra opción que tenía era mendigar, pedirle dinero a las personas, pero era tan egocéntrico y por querer cuidar esa apariencia no se atrevía a mendigar. Claro. Y la tercera opción que tenía era robar, pero al final robar era dinero fácil, engañando, malintencionado. Y esa es la que toma. Y esa es la que toma, correcto. Esa es la que toma, claro. Él dice, no, yo a estas horas del partido, yo no estoy dispuesto a hacer ningún esfuerzo físico, porque literalmente era un hombre cómodo, un hombre perezoso. Lo segundo que él dice es, miren, yo tengo tanta apariencia, yo he tenido este lugar, he tenido esta posición, yo no me voy a rebajar a pedir ayuda, porque es cuestión de apariencia. O sea, ¿por qué la gente no pide ayuda en un momento de necesidad? Porque no quieren que los vean de manera diferente. Y las apariencias. Exactamente, son personas egocéntricas. Entonces él dice, no, ¿sabes qué? Lo único que me queda es que si yo ya fui descubierto, pues ya, ¿qué importa? Yo empiezo a negociar con las otras personas a que la gente me quede debiendo favores y él toma esa posición, engañar y seguir siendo malintencionado en la administración de las finanzas. Sí, en Lucas 16:8 dice justamente, más tarde el patrón elogió al administrador deshonesto porque lo que había hecho era muy astuto. Si cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana es más astuta que la gente espiritual. Me gusta mucho esa versión. Esa es palabra de Dios para todos. Esa versión es tan contundente. Sí. Es muy contundente y hay versiones que hablan de la sagacidad del mayordomo, dándole una cualidad de astuto y de prudente. ¿Por qué? Porque este hombre, siendo malo, pudo prever lo que se venía en el futuro y aunque el rico había sido robado, termina admirando o elogiando la sagacidad del otro que tenía para manipular el dinero y la deuda a su favor. Entonces, por supuesto que esto es tan contundente que hasta el patrón fue impactado de ver cómo este mayordomo usó la deuda para hacerse a un crédito, para que cuando él ya no estuviera en esa posición, él pudiera seguir recibiendo favores o se pudiera seguir de alguna forma alimentando de lo que le había cedido a otros. Sí, justamente yo pienso que aquí la palabra astucia justamente debemos adaptarla realmente a cómo lo usaría un cristiano. Y me gustaría un poquito darle el challenge así de un mensaje que es muy común en el mundo cristiano, es de que Dios siempre te va a proveer, no te va a pasar nada, como si cuando te conviertas en cristiano ya no te pasan cosas ese mensaje positivista que exacto. Hay. Mientras que esta persona justamente estaba previendo el tiempo de las vacas flacas y aún así hizo esos contactos, le hizo los favores a los otros para luego ellos le debieran un favor a él. Y yo pienso que como cristianos nosotros siempre debemos tener esa previsión de qué va a pasar cuando no tengamos la abundancia o los tiempos económicos que estén aún mucho más flojos de lo de hoy en día. O sea, cuando llegó la pandemia, pues la pandemia llegó para todos. No era que los cristianos no íbamos a sufrir la pandemia. Igualmente, cuando venga una recesión económica, es para todos por igual. No es que el cristiano, porque somos hijos de Dios, no.
Entonces yo siempre pienso que pensar así va a crear una decepción en el momento que no clasifiquemos. Y mucha gente no le gusta el tema de que, mira, tienes que ahorrar 6 meses para tus gastos en caso de que suceda algo, porque piensa que le estamos diciendo, no, pero entonces ya estoy decretando que me va a pasar algo. Claro. Y no se trata de decretar o no las cosas malas para tu vida, pero sí de ser una persona prevenida, ¿no? Sí, y algo muy importante que, digamos, la actitud del mayordomo aquí en Lucas de él querer prevenir estos tiempos de escasez es muy buena. ¿Qué es lo malo? El medio que usa para prevenir. Esta porción bíblica no es una aprobación para que tengamos astucia de manera deshonesta, sino que usemos la astucia, pero con medios correctos, con medios honestos. Muy bueno. Es muy fácil querer justificar esta astucia y uno decir, no, pero si agarro este interés y le digo esto a esta persona, si tomo este tipo de ventaja. Pero realmente yo creo que si le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos da las estrategias para usar la astucia usando la sabiduría que Él nos da. Claro, Dios tiene disponibles estrategias, correcto, diseños y caminos justos para que nosotros podamos usar el dinero a nuestro favor, porque el dinero no debe de tener dominio de nuestro corazón. Nosotros somos los que tenemos que tener autoridad sobre el dinero. Cuando el dinero tiene dominio sobre nosotros, entonces el dinero es Dios, como lo hemos visto en algunos capítulos anteriores de nuestro podcast. Y es tan clave esto que dice David, porque nosotros necesitamos aprender a utilizar las riquezas terrenales de manera en que podamos ganar los valores más elevados. O sea, algo terrenal, algo tan impuro como el dinero, se tiene que convertir en una herramienta para que nosotros alcancemos los valores de la eternidad. Y ahí también en Lucas lo expresa de una manera tan hermosa que me gustaría que lo leyeras. En Lucas 16, en el versículo 9, la palabra de Dios lo habla de una manera preciosa y contundente, que si nosotros en este podcast logramos impregnar a todos de esta conciencia, de esta realidad, creo que nuestra labor ha sido muy bien realizada. Sí, así es. Lucas 16:9 dice: les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Eso es poderoso, porque estamos viendo el paralelo de un hombre que utiliza las riquezas para congraciarse con la gente. Pero aquí en Lucas 16:9, lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo a través de su palabra es que tenemos que usar esas riquezas deshonestas, como le llaman a las riquezas materiales, a esas riquezas deshonestas, de una manera digna para ganarnos la amistad de Dios. O sea, quiere decir que el dinero sí puede ser utilizado para nosotros acercarnos a Dios. ¿Sí ven? Pero no de una manera en la que se ha intentado manipular este mensaje, porque lo más lindo de este escenario es que nosotros al final de este podcast no estamos recogiendo una ofrenda, no estamos abriendo el altar, no estamos preparando el ambiente para algo, pero lo podemos enseñar como es. Sí. El dinero sí es pieza fundamental para nosotros estar cerca de Dios. Si administramos bien nuestros recursos, la familia que diezma, la familia que vive los principios de la primicia, las personas que viven principios de la ofrenda de honra, muchos tipos y formas en las que nosotros podemos usar lo que la Biblia llama en palabra de Dios para todo, riquezas deshonestas, no porque fueron adquiridas de manera mala o deshonesta, no, lo llaman así porque son las riquezas materiales, las riquezas de este mundo, las riquezas que no tienen valor realmente. Sí, es que definitivamente cuando hablamos del dinero, yo pienso que mucha gente a veces se asusta un poco por el corazón que ellos tienen y cómo el dinero puede realmente endurecer tu corazón o cambiar tu corazón. Pero definitivamente Dios se alegraría si cada uno de nosotros aumentaran en abundancia, porque si
si tu presupuesto mensual incrementa porque tienes más ingresos, definitivamente tus diezmos van a crecer, vas a poder ofrendar con mayor generosidad. Tus primicias a inicio de año o en acción de gracias, como lo practiquen, va a ser mucho mayor. Entonces, definitivamente Dios se alegraría de que estuviera participando aún con una mayor porción en su obra, ¿no? En este mundo. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos. Yo recuerdo que uno de los chicos con los que he caminado por años, hubo un momento donde había un especial de danza, ¿verdad? El hombre no danza, el hombre no le interesa el tema, él no estaba en eso. Es un adorador, pero él no estaba en ese tema. Pero era una persona soltera. Y esta persona se acercó, necesitábamos comprar uniformes, ¿viste? Cuando tenemos proyectos donde necesitamos levantar finanzas. Y yo recuerdo que él se acercó con una ofrenda bastante seria y bastante contundente y dijo, miren, yo no danzo, no tengo nadie que dance, pero sí sé que me quiero casar. Y yo quiero casarme con una danzarina, con alguien que le dance al Señor. Y yo quiero sembrar en esto. Porque tengo la intención de que yo haga una ofrenda. No puedo comprar nada, pero quiero acercar el corazón de una mujer que adore a Dios y quiero poner esta semilla como testimonio de lo que hay en mi corazón. Bueno, quiero decirles, entregó una ofrenda generosa y efectivamente fue cuestión de meses donde conoció a esa mujer apasionada por la danza, que casi que es un ministerio, que realmente lo vive, que es una adoradora, y cómo las riquezas impuras, deshonestas, terminaron siendo utilizadas para acercarse a esa amistad con Dios y a ese propósito de Dios. Wow. Pero tenemos que ser sensibles, o sea, ¿cuál es el momento donde nosotros necesitamos alinear los recursos naturales para acercarnos al corazón espiritual de Dios? Y vemos cómo ese mayordomo infiel pues buscó congregarse, fue con la gente de este mundo. Y por eso me gusta tanto la palabra de Dios para todos, porque nos anima a usar las finanzas de una manera que nos ayude a ganar la amistad con Dios. Entonces, sí, este es un mensaje que inspira. En Lucas 6:9 justamente dice eso, ¿no? Dice, aquí está la lección, o sea, como que esta es lo que realmente necesitan llevarse. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Es hermoso. Es un pasaje muy contundente. A mí me inspira mucho. Yo espero que a nuestros oyentes también los esté inspirando, porque nos inspira ¿qué? A ser diligentes, a ser mucho más diligentes, a ser ordenados en entregar y en darle a Dios lo que le corresponde. Nos también anima a ser prudentes, porque por eso hemos hablado de sobriedad, de sencillez. O sea, si nosotros fuimos rescatados por Dios, si Él, siendo el dueño del oro y de la plata, no vino a este mundo a aparentar nada, sino que nació en un pesebre rodeado. ¿Qué había en ese pesebre? En el pesebre no es como se pinta en Navidad, donde todo está en perfecto orden, casitas perfectas. No, o sea, en un establo que había un olor a estiércol tremendo. Era un lugar de muy baja categoría. No era el mejor lugar para dar a luz ninguna mujer. Y él nació allí. Fue el lugar donde nació. Qué mayor expresión de sencillez. Y ahora no van a decir, entonces nos vamos a ir al extremo y entonces Dios nos quiere que vivamos en un potrero. Eso es lo que quieres decir. No, por supuesto que no. Por supuesto que el corazón de Dios no está buscando eso, pero sí quiere que mantengamos un corazón alineado al pesebre. Un corazón alineado a la sobriedad. Yo también pienso que aquí habla un poquito de la generosidad en 16:9, en Lucas 16:9, porque dice que con este dinero con tus recursos puedes hacer amigos y crear relaciones, porque justamente también la generosidad, no solo en dar para la obra de Dios. Aquí nos está llamando también a tener buenas relaciones, vamos a decir, comerciales con otras personas. A mí me gusta mucho un poco la cultura judía, como entre los hermanos se ayudan. Si David tiene un negocio, no sé, de carros, si yo necesito un carro nuevo, voy a ir a David a comprar
el carro allá con Claro. David. Y pienso que lo que nos está llamando es eso, a tener esas relaciones saludables también a nivel financiero con amigos, con hermanos, no solamente en el reino de Dios, sino también con otros y tener relaciones también justas, ¿no? Porque sobre todo los latinos nos fascina siempre pedir descuentos, que nos den las cosas más baratas porque eres mi amigo y todo. Y yo pienso que cuando tú tienes relaciones comerciales justas con otras personas, también esas personas luego lo van a agradecer cuando tú necesites tener algún tipo de negocio con ellos, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de prudencia cristiana al 100%. Estamos hablando de la administración de los recursos de una manera sobria que glorifique el reino de Dios, utilizando todo lo que Dios mismo nos da para mantenernos alineados a su corazón. Yo quiero caminar en amistad con Dios y Total. que mis finanzas estén alineadas a su corazón. Así que continuamos con nuestro podcast de finanzas y los espero en el próximo capítulo.